Buenas noches a todos, bienvenido a esta sesión de músculo esquelético. El día de ahora habíamos quedado en la sesión pasada que íbamos a ver lesiones del ligamento cruzado anterior dentro de la patología de rodilla. Es una de las lesiones más frecuentes en deportistas, sobre todo en futbolistas, no nomás en futbolistas, en cualquier tipo de actividad física en la cual requiera mucho esfuerzo de las piernas. Eh, es bastante común. Lo hemos visto en pacientes esquiando, también como una lesión frecuente asociada a la lesión de menisco y de ligamentos colaterales, principalmente los pacientes que están esquiando. Desafortunadamente, pues estas lesiones son muy complicadas y requieren cirugía no inmediata, pero sí requieren cirugía en un tipo más cerca, ¿no? Si no, la discapacidad del paciente va a seguir y la degeneración de la rodilla va a progresar. Traje ahora el abordaje de esta patología es en base a el número de casos que traje para ver. Y vamos a revisar algunas resonancias como se esperaría. Traen sus radiografías de la rodilla del mismo estudio y eso es para comparar y más o menos tratar de ver que muchas de las lesiones no se identifican en las radiografías de rodilla. Entonces realmente el estándar de hora para determinar muchas de las lesiones musculoesqueléticas no es la radiografía ni el ultrasonido, es la resonancia magnética de rodilla. Obviamente, el funcionamiento óseo está ligado al cartílago y a todo el sistema ligamentario, que es el que alinea o mantiene en su lugar a la rodilla, ¿no? La tensión y la fuerza de los músculos es lo que hace que se mantenga en su lugar los tendones y eso mantiene en su lugar a la rótula y a todos los ligamentos laterales que mantienen al fémur y a la tibia alineada y evita que se lesione el cartílago, ¿no? El objetivo de la resonancia temprana es detectar lesiones y así evitar gonartrosis, ¿no? La gonartrosis es una enfermedad degenerativa de la rodilla que va a discapacitar a los pacientes para tener movilidad y parte de ahorita que ya nuestra vida media se extiende mucho más, ya andamos rebasando a veces hasta los 80 años, y mucho más, la calidad de vida depende mucho de la movilidad. Entonces, una detección oportuna de patología de rodilla va a ayudar a elongar o prolongar más esa vida, que podamos desplazarnos a cualquier parte y tener menos degeneración de la rodilla. Empezaré con el primer caso. Ok, este es un masculino de 33 años. Él lo que decía es que tenía un tornillo en el pie y solicita la resonancia de rodilla. Obviamente estaba solicitando la resonancia de rodilla porque tenía molestias en la rodilla. Y con esta, independientemente de lo que tenga el pie, sí es cierto que la patología del pie afecta a su articulación más cercana, que va a ser el tobillo, y el tobillo a la articulación más cercana superior, que va a ser la rodilla. Entonces, cualquier lesión o desalineación o desviación de las estructuras del pie va a ocasionar puntos de apoyo diferentes de lo anatómico que va a producir alteraciones en la articulación de la rodilla. Yo creo que con esto podemos empezar con lo que sería la placa y vemos cómo el compartimiento medial está discretamente más chico que el lateral. Deberían de ser similares, ¿no? Tenemos aquí una resonancia, es la misma imagen. En AP, que son cortes coronales, y lo que vemos rápidamente aquí, este es el menisco. Menisco medial, menisco lateral, que acá está. Menisco, ligamento colateral. Y en la parte esta es la parte más anterior y esta es la parte más posterior. Estamos viendo cómo hay esta mancha blanca, que es hiperintensa, que está dada por edema óseo, ¿no? Este paciente tiene edema óseo posterior y eso está correlacionado con lesiones abruptas con movimiento de la articulación de la rodilla. Aunque el paciente no lo refería, él refería que tenía problemas en el pie, ¿no? Obviamente se había caído o algo le había pasado. Perdón.
Esta es las secuencias sagitales, que son las que más nos interesa. Y lo que estamos viendo es el líquido que se encuentra del derrame articular, aquí, y acá, y acá. Ese es el ligamento cruzado posterior, en esta línea oscura. Ligamento cruzado posterior, todo el edema. Y luego estamos viendo que lo después que sigue es el ligamento cruzado, por eso se llaman cruzados, porque uno se cruza con el otro. Ese es el posterior y este es el anterior, que lo vemos en toda su extensión, todo borroso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el ligamento es como muchas fibras que están pegadas muy duras y se comportan como una cuerda muy fuerte. Entonces, cuando se rompen las cuerdas y se pierde la definición y el grosor, ¿no? Entonces, este paciente tiene una lesión completa del ligamento cruzado anterior que lo estamos identificando aquí. ¿Ok? Porque la densidad normal intensidad debería ser como esta. ¿Ok? Ese es un ligamento normal y este es un ligamento que ya tiene desgarro. Ese es el corte axial, nomás para ver cómo está el derrame. Normalmente no deberíamos tener líquido en toda la articulación. Tiene muy poquito líquido que no se alcanza a ver en resonancia, que sirve para el movimiento de la rodilla, pero en este caso tenemos un poquito más, que es una reacción propia a la lesión del ligamento. Esta es otra secuencia, un poquito más borrosa, pero es para ver realmente la intensidad del ligamento cruzado posterior que está acá y que acá no se ve. Debería estar aquí oscuro y no está, entonces se pierde el ligamento. Esta es una para identificar fracturas y vemos la fractura posterior. Lo blanco que habíamos visto son fracturas. Obviamente en la radiografía no se ve nada, pero sí la podemos ver en la resonancia magnética, esas fracturas trabeculares que se ven en la hora de una contusión. Conclusión, nuestro paciente anterior tenía derrame articular, lesión completa del ligamento cruzado anterior y tenía una contusión en la parte posterior de la tibia, que son estas manchas oscuras que vemos aquí, que vemos aquí atrás. Y que estamos viendo acá. Todas estas son las áreas de la contusión de la parte posterior de la meseta tibial. Otro caso, vean ustedes estas radiografías. Es una femenina de 50 años que ella refiere que tiene desgaste de las rodillas, así es como lo refiere. Se solicita una resonancia bilateral, en este caso fueron bilaterales. Y obviamente lo que vemos es que en estas dos rodillas, que son la derecha y la izquierda, tenemos una disminución franca del espacio articular del compartimiento medial, de los dos lados, y además la tenemos un poquito blanca, que quiere decir que hay esclerosis, y en estas otras proyecciones vemos cómo está totalmente disminuido, ¿no? Entonces el paciente tiene disminución franca del compartimiento medial. Eso quiere decir que ya prácticamente está chocando hueso con hueso, porque el cartílago y el menisco probablemente ya no están. Estas son las proyecciones laterales de las dos rodillas y aquí lo que vemos es que tiene osteofitos y estamos hablando de unas rodillas ya degenerativas y las rótulas con osteofitos, obviamente los espacios articulares se encuentran con esclerosis, que quiere decir que tienen más estrés, que tienen más un posicionamiento inadecuado del apoyo. Aquí se ven los osteofitos, aquí está el menisco, aquí está otro menisco medial, aquí está el menisco, y el menisco no se alcanza a ver acá, vean, no se ve, debería estar así como este, y no lo estamos viendo. Y vamos a ver ahora en la proyección lateral, y lo que nosotros andamos queriendo ver, pues acá va a ser aquí están los meniscos, el menisco, este es el menisco lateral, aquí está el peroné, menisco lateral súper chiquito, y ese es el que evita que se desbarate la rodilla. Y aquí estamos viendo parte, una lesión del ligamento cruzado anterior, que debería estar todo homogéneo desde abajo hasta arriba de este color oscuro, pero aquí se hace más blanco. Eso quiere decir que se desgarra poquito de la inserción tibial y a eso le llamamos un desgarro grado 1, que es un desgarro leve que empieza ya en la degeneración de los ligamentos. Otra lesión, otra caída o algo así, se empieza a romper ya todo el ligamento. Esto yo le llamaría como un desgarro parcial, grado 1.
de la que sería el ligamento cruzado anterior. Acá es el ligamento cruzado posterior, vean, así debe estar oscuro, como es en la parte más superior. Los axiales, vemos como tiene poquito líquido. Ese es el cartílago rotuliano, que está acá. Esa es la otra secuencia que lo usamos nomás para ver los cartílagos y ver cómo están los meniscos y cómo está el ligamento cruzado anterior, que es este de aquí, y aquí está el ligamento cruzado posterior. Y los osteofitos que habíamos visto en las placas laterales. Aquí no vemos ninguna fractura, nomás los osteofitos, estos son los osteofitos del compartimento medial. Este paciente tenía una lesión grado 1 del ligamento cruzado anterior con una enfermedad y una gonartrosis del compartimento medial. Bilateral probablemente, no teníamos la otra rodilla, pero pudo haber sido bilateral, usualmente por las radiografías. ¿En qué le ayuda la resonancia? Le ayuda a saber cómo está el estado general de la rodilla y con eso planea el ortopedista si va a hacer alguna limpieza, una artroscopía, o le va a proponer a largo plazo o a corto plazo unas prótesis de rodilla, ¿no? Por la gonartrosis. Esa es una femenina de 29 años que dice que tiene una fractura de rodilla. Eso quiere decir que oyó algún clic o fue algo así lo que oyó en el momento que tuvo una lesión. Y está pidiendo una resonancia de rodilla derecha. Y aquí estamos en la radiografía, no se ve ninguna fractura. Se ven los espacios. Probablemente aquí, esta pequeña tuberosidad, que es donde se inserta el ligamento cruzado anterior, se ve un poquito separada, que es esta línea que está aquí. De acá. Y que en la radiografía realmente no se ve nada. Aquí, bueno, aquí hay una parte oscura como si fuera hueso separado, que es esto. Y luego viene el ligamento cruzado anterior acá. Y la vamos a ver en la otra secuencia, que es esta, que es una de las importantes. Estamos viendo cómo el ligamento cruzado anterior tiene líquido o edema en la parte más inferior y tiene un fragmento óseo que está aquí. Se dan cuenta que eso es como cuando tienen ustedes una maceta y le jalan mucha tensión a la maceta y resulta ser que se traen a la planta con toda la tierrita. Eso pasa con los ligamentos y muchas inserciones musculares pasa eso, se llama fractura avulsión de la inserción tendinosa. Y eso pasa cuando el músculo es muy fuerte, por ejemplo, en pacientes adolescentes, que el músculo está muy fuerte del ejercicio y su músculo está muy débil, entonces se arranca con todo el hueso. Se arranca no se rompe el tendón, se rompe de donde se insertó. Y a veces es un hematoma todo alrededor y todo eso. Para los traumatólogos esto es lo que más les gusta porque esto lo que hacen es clavar unos tornillos aquí, o sea, o unos clavos, fijan el fragmento y ya está curado el paciente. Lo meten en reposo a que se pegue y ya le hicieron. En caso de que se rompe el ligamento, pues entonces hay que sustituirlo con un injerto del ligamento de cruzado anterior. Este es ver la rótula, se ven bien. Acá realmente no hay gran cantidad de derrame, no es un evento agudo. Aquí está el fragmento óseo. Aquí está el fragmento óseo. Aquí está. ¿Sí? Regresando a la radiografía, este es el fragmento. Ese es el fragmento óseo. Y ustedes lo ven desde el momento que el paciente oyó un tronido, le dolió y ya no pudo caminar bien. Entonces es por la avulsión del fragmento óseo, ¿no? Con mucho cuidado se va a ver en las radiografías. Bueno, ¿por qué se lesionan los pacientes de entre veintitantos y treinta y tantos y 40 años? Pues son los que andan en actividad física, son los que se van a hacer hiking, los que van a hacer deportes, los que quieren ir a correr todos los maratones de Tijuana, que es un montón, uno cada semana, los que van a esquiar, aunque esquiar van mucha gente. Gracias a todas esas actividades físicas que hay, pues se van lesionados. Y lo que más se lesiona, pues en los corredores, pues los pies, los tobillos, las rodillas, la cadera, todo, principalmente abajo. Los que van a esquiar,
hombros, codos, muñecas, costillas, columna, cráneo, todo, hechos pedazos, rodilla. Una caída de esquiar, gracias a Dios, genera trabajo para mucho de la ortopedia, pero pues la verdad es que es muy suave el deporte de esquiar. Bueno, esta paciente refiere a inflamación de la rodilla y por eso pidió la resonancia. Y aquí lo que estamos viendo es que se ve bien las radiografías. ¿Ven? Este es una hueso semiforme que está en la parte posterior de la rodilla. Y aquí estamos viendo las diferentes secuencias, las coronales, cómo se ve el líquido por todos lados. Y estamos viendo el ligamento cruzado posterior y el anterior aquí se ve. Lo vemos en esta secuencia que es la más importante, donde se ve el ligamento cruzado posterior que está aquí y el ligamento cruzado anterior acá está. Tiene un desgarro parcial con múltiples líneas blancas. Este es un grado 1 y así es como se ve. Se veía de ver oscuro y aquí se ve blanco. Eso lo que pasó con este ligamento es que se jaló, o sea, se jaló, aquí está, se jaló así como el dedo que le estuvieras jalando. Y entonces eso rompe fibras, pero no se alcanza a romper de una manera completa y queda hiperintenso, ¿no? Obviamente pierde parte de su estabilidad que normalmente tiene. Este paciente del axial nos muestra que tiene mucho derrame articular, como lo estamos viendo en todo esto blanco que tenemos aquí. Ok, aquí esa es otra secuencia para tratar de ver aquí el ligamento cruzado anterior y el posterior aquí atrás. Aquí está el posterior, parte del anterior que está muy hiperintenso por el desgarro, grado 1. Ok, este es otro paciente, es un femenino de 26 años, se cayó. Muy bien. Usualmente los pacientes no nos dicen específicamente, como que en radiología no nos quieren decir cómo es el mecanismo de lesión. No, es que mi doctor ya me revisó ya. Pero tampoco le dicen tanto al doctor. Es que me caí y ya no puedo caminar. Ah, pero luego el mecanismo hay que saber si hay torsión, si se cayó. Cayó en un hoyo y se cayó. A veces no dicen tanto. Y obviamente aquí tenemos una disminución del compartimento medial, aquí está. Pero no podemos ver los ligamentos cruzados anteriores, o sea, ni posteriores. Parte de la resonancia de utilidad es que podemos ver lo que no se ve en la radiografía, ¿no? Todos los ligamentos. Ok, vemos aquí los coronales, se ven los meniscos, aquí está un menisco, los meniscos laterales, los mediales, aquí están los ligamentos, y ese es el ligamento anterior. Pero la secuencia sagital es la más importante, donde podemos ver ese desgarro parcial del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior puede tener dos fascículos. No en todos los pacientes se ve, pero hay dos, uno anterior y uno posterior. Y esos dos ligamentos están así como un poquito como torcidos, podríamos decirle así. O sea, tienen diferentes partes de inserción y a veces se puede romper el posterior. Se rompe el posterior, sigue el anterior bien y el paciente tiene también inestabilidad y tiene derrame y tiene hemorragia y tiene todo eso. Y en la resonancia se puede ver como falta se ve a veces tiras en la parte posterior y esas tiras en la parte posterior pues son las que nos van a ayudar a ver qué está pasando, por ejemplo aquí. Entonces, se puede romper el colateral, fascículo posterior del ligamento cruzado anterior. Entonces tú ves el ligamento, pero tu paciente tiene sintomatología y sí se ve el ligamento cruzado anterior, pero puede ser que esté roto el fascículo posterior. Entonces es bueno saber que tenemos un fascículo posterior y ese fascículo posterior también se puede romper. O se pueden romper los dos, pero si se rompieron los dos, pues se rompieron, ¿no? Bueno, aquí está. Aquí estamos viendo cómo está parte del otro fascículo que está acá atrás. Ahora les voy a enseñar este otro paciente. Tuvo una fractura tibial izquierda, golpe en la rodilla. Obviamente, si lo ven, está vendada, ¿no? La radiografía se ve aquí que trae una venda, ¿no? Y aquí lo que vemos es esto. ¿Se acuerdan del otro paciente que tenía fragmento? Este también tiene un fragmento. Aquí está el fragmento. Entonces,
Obviamente vean todo lo blanco, eso quiere decir que tiene un derrame. Esta paciente estaba en agudo, o sea, verdaderamente tenía totalmente distendida la rodilla, edematizada, hinchada. O sea, llegó con una muleta en malas condiciones, con molestia, no tanto dolor, sino molestia, pero sí no podía caminar tranquilamente. Y aquí lo que vemos es cómo la bursa se distiende, se separan los meniscos, se abre hacia afuera, como en estos que están aquí. Y luego vemos el área de edema en donde se inserta el ligamento cruzado anterior, como estamos viendo aquí. Aquí está. Y eso nos está hablando de que este paciente tiene, o sea, una lesión ahí, ¿no? Y conforme nos vamos a la sagital, aquí les veo que está, ese es el ligamento cruzado anterior, ese es el edema como vimos en el otro paciente, y se encuentra un fragmento avulsionado, ¿no? Si tiene buena suerte el paciente y ese fragmento está íntegro y no se pulverizó, pues ahí lo pueden fijar, ya sirve de ancla y ahí lo fijan y ya se resolvió el problema del paciente, ¿no? Pero si no, pues tienen que hacerle algún otro tipo de procedimientos para fijarlo, ¿no? Y aquí lo vemos como está el fragmentito en la parte más de abajo que está acá. Y cómo perdió el tono del ligamento cruzado anterior. Se ve como si estuviera elongado, o sea, perdió su tonalidad completa, ¿no? Y así lo vemos aquí en este. Gran derrame por el sangrado que tuvo intraarticular por la fractura avulsión de la inserción del ligamento cruzado anterior. Algunas veces, miren, esto les puede decir, vean esto, ven que se ve como un nivel, el paciente está acostado boca arriba, esto es anterior, más bien sería anterior y superior, y esto es posterior. Entonces se hace esta línea porque es un nivel hematocrito por la hemartrosis. Entonces el paciente sangró, tiene un sangrado intraarticular y se ve esa sedimentación de la sangre allá adentro, ¿no? Y así se ve. Eso quiere decir que es una hemartrosis. El paciente está en subagudo. Y aquí lo vemos, ¿no? Tienen líquido de articulación y el nivel que se está formando entre la rodilla y el líquido y el sedimento de la sangre. Y está el nivelito que se está formando. Okay. Pues aquí vemos cómo está el fragmento totalmente desplazado y separado de donde estaba la inserción del ligamento cruzado anterior, como lo estamos viendo aquí. Y obviamente este nos ayuda para decir, pues, o sea, tiene gran cantidad de derrame, salida de líquido por todos lados, porque obviamente la lesión fue tan extensa que probablemente se rompe algo de la bursa y por eso migra todo el líquido hacia las partes blandas periarticulares. Ok, esa es otra secuencia similar donde se ve el fragmento óseo que está aquí avulsionado, ¿no? Otra vez, secuencia con supresión y todo el derrame por todos lados. Bueno, ese es otro paciente donde tenemos una radiografía y le buscamos y pues, realmente y se ve todo bien. Vamos a ver qué. Y tenemos edema por todos lados. Edema. Pareciera que es el mismo paciente. Aquí está, mira, aquí está todo edema en la plataforma, totalmente edema, no, ese es otro paciente. Está totalmente separado y avulsionado el ligamento cruzado anterior. Aquí está volando por acá el ligamento cruzado anterior y como se ve una gran cantidad de edema todo alrededor de la inserción. Estas son lesiones agudas, abruptas, de gran volumen. Yo creo que la paciente estaba muy pesada y realmente generó más lesión a la hora de... Pacientes con más peso se lesionan más fácilmente a la hora que se caen, ¿no? Se caen y se frena completamente la rodilla. Otra vez derrame, vean ese, tiene mucho derrame por acá. Derrame por todos lados. Y aquí está el desgarro con avulsión de la inserción del ligamento cruzado anterior. Okay. Ese es otro paciente, 19 años, que obviamente había tenido una lesión, no nos dijo nada, no sé. Y esta es su rodilla. La de rodilla prácticamente está normal.
Yo esperaría en pacientes de 19 años que tengan una lesión o muy severa o prácticamente nada, aguantan mucho. A veces tienen el hueso y el tejido es un poquito más como aguantador al trauma. Y sí, aquí estamos viendo la resonancia donde se ve áreas de edema. Esto es edema óseo, edema óseo. Y cuando tenemos ese edema en la parte media de apoyo y en la parte posterior de la tibia, eso quiere decir que el fémur se movió, o sea, se desplazó y golpeó en la parte posterior de la tibia. Y por eso vemos esa área de edema posterior como lo estamos viendo aquí. Y buscaríamos el ligamento cruzado posterior que debería estar aquí y no está. Y acá está el ligamento cruzado posterior. Este tiene un desgarro completo del ligamento cruzado anterior. Probablemente es una lesión de fútbol. Mucho edema, mucho todo y una ruptura completa del ligamento cruzado anterior en un espacio como en un periodo subagudo, ¿no? O sea, no tiene tanto edema afuera, pero sí tiene una lesión completa del ligamento cruzado anterior. Y aquí estamos viendo cómo tiene líquido en el espacio articular. No vemos hemartrosis, probablemente no sangró, no fue tan severo la lesión. Usualmente si el hueso no se rompe, casi no vamos a tener hemartrosis. Pero si hay una fractura de abulsión, pues sí. Vean, esta es la otra secuencia para tratar de ver otra vez aquí donde está el ligamento cruzado anterior. Está totalmente fantasma, miren, no hay, aquí está el posterior, aquí está el posterior, pero no tenemos ligamento cruzado anterior, está todo difuminado, eso quiere decir que desapareció. Desapareció, pero se deshilacha, o sea, se rompe y se reabsorbe y se lisa, podríamos decirlo todo. Entonces queda como que está así y luego ya jala. Y entonces queda deshilachando y si va pasando el tiempo y sigue el paciente moviéndose, se empieza a desbaratar y entonces ya no encuentras nada. Algunos fragmentos ahí gelatinosos pueden verse. Ok. Recordatorio anatómico, como todo, siempre es bueno recordarlo, pues recuérdense todas estas piececitas que tenemos ahí, dependiendo, esta es la anatomía tradicional, hay también una anatomía endoscópica que algún día la vamos a ver cuando veamos a lo mejor cartílago. Como vemos que tenemos grasa en diferentes partes del cuerpo, sobre todo abajo de la rótula y arriba de la rótula, y esa grasa nos ayuda a ver los diferentes compartimientos, ¿no? Por ejemplo, esta es la grasa de Hoffa que se encuentra abajo de la rótula, y se puede romper también, y duele, si se rompe, duele. Entonces el paciente en un trauma se puede romper esto y el paciente le va a doler mucho. Bueno, el desgarro del ligamento cruzado anterior, pues es una ruptura causada por la traslación hacia adelante de la tibia. Puede haber rotación externa del fémur respecto a la tibia y puede haber tensión en valgo, sobre todo cuando se juega en fútbol, ¿no? Las mujeres tienen más riesgos y tienen más peso, y sobre todo en deportes extremos, ¿no? Porque sus rodillas son más chicas, entonces eso va a tronar. Las lesiones, el 75% van a presentar cierto grado de derrame, pero obviamente si tiene más lesión ósea, más sangrado vamos a tener. La función es que aguanta que le demos presión, pero detiene en su lugar al fémur contra la tibia. Tenemos dos haces, el anteromedial y el posterolateral, que como les decía, es bueno recordarlo porque eso sí nos permite cierto grado de rotación de esos movimientos. Sí se puede romper. El que yo he visto más veces roto es el posterior. El que sería el posterolateral, ese es el que más se rompe. Y eso es bueno saberlo porque pueden ustedes pensar en que un paciente se ve su ligamento y pues le falta el otro, ¿no? Entonces tenemos prácticamente 3 grados de esguinces y esto es pues cuando tenemos un daño parcial muy chiquito que no se alcanza a separar, sería el grado 1. El grado 2 se estira y puede ser que pierda su tono o puede estar desgarrado parcialmente. Y el grado 3 es el desgarro completo, cuando ya se rompe completa y se desaparece prácticamente o se pone
totalmente lesionado en la parte media y queda deshilachado allá adentro. Si lo vemos en agudo, se ve íntegro, pero se ven las fibras volando ahí en medio. Esos serían los 3 grados de esguince o de desgarro del ligamento cruzado anterior. Las causas más comunes, y eso es bueno saberlo y preguntarlas, ¿no? Clínicamente al paciente es cambiando de dirección rápidamente. O sea, vas corriendo y de repente volteas y ahí valiste. Frenar de repente, te va a atropellar el carro porque no viste que había un carro cruzando y se te truena el ligamento. Eso sí se me hizo sorprendente, pero que yo no lo había visto, bajar la velocidad cuando vas corriendo. O sea, vas corriendo y de repente le bajas la velocidad y ahí se truena el ligamento. En pacientes que son más como propensos, ¿no? Aterrizar de un salto incorrecto, caída mal, una colisión directa, por ejemplo, cuando chocas con alguien jugando fútbol, chocas y esos son encontrones hasta ahí, o cuando le pegan en la tibia y va corriendo, se detiene la tibia y se rompe todo, ¿no? Los síntomas, hay muchos pacientes que de repente vieron que tronó y no les dolió, no nada, nomás no pudieron caminar. Pero sí puede haber dolor con hinchazón, 24 horas se va a hinchar, o sea, después de 24 horas de la lesión, ¿no? Ya no pueden mover la rodilla, la sensibilidad es en la articulación, pero principalmente dependiendo de la lesión y de las lesiones acompañantes, el paciente va a estar totalmente incapacitado para caminar. Bueno, bien sabido, como lo vimos ahorita, que los rayos X nos va a servir pues para ver si tiene una lesión agregada, por ejemplo, que tenga una fractura, que tenga una enfermedad degenerativa del compartimento medial, como una gonartrosis, ver si tiene un fragmento avulsionado o tiene alguna otra cosa, una luxación. Pero la resonancia sigue siendo el estudio de elección para poder ver completamente el ligamento cruzado anterior, cosa que no lo podemos ver con las radiografías. Antes se hacía artrografías, pero ya dejamos de hacerlas. La artrografía era, picaba la articulación como si vas a sacar líquido, pero en vez de sacarle le metías medio contraste, tomaba radiografías y ya se veía todo. Eso se hacía antes de la resonancia y ahora cuando se portan mal los pacientes con alguien, háganle una artrografía. Eso pasa en algunas instituciones, el paciente latoso, mándalo la artrografía, la mielografía y todo eso. ¿Preguntas? Por ahí, a ver si tienen algunas preguntas. Espero yo que esta revisión rápida de un ligamento, que es el ligamento cruzado anterior, nos ayude a entender que es una de las lesiones más frecuentes y algo de lo que hay cirugía. Probablemente en la siguiente sesión les voy a presentar los hallazgos postquirúrgicos del injerto del ligamento cruzado anterior y tratar de identificarlos en estos pacientes, porque es algo muy complejo, porque una vez que ya lo operaste, muchas veces ya no esperas que el paciente, sí sabemos que tiene una vida media esto y que puede tener algún tipo de degeneración, sus injertos, y a veces ya no le piden nada para que no se vea cómo va, pero los pacientes ya aprendieron la línea que hay que hacerse una resonancia para ver cómo va el injerto. Bueno, yo uso 5 secuencias de rodilla. La verdad es que después, en mucho tiempo estuvimos explorando muchas secuencias, entonces de básico uso un PD. Siempre es PD con supresión grasa y usamos los 3 ejes en PD supresión grasa. Usamos un Fastfield Echo en sagital y usamos siempre un T1 en coronal. De a eso tú puedes agregarle todo lo que quieras, pero con eso tienes que resolver el 101% de los casos de resonancia de rodilla. 5 secuencias, 2 más. 3 secuencias PD, 3 ejes con supresión grasa y luego vamos a usar un Fastfield Echo también con supresión grasa y un coronal T1. Tú puedes cambiar este coronal T1 por un sagital T1 o hacer el sagital T1 junto con un coronal T1, pero no te va a ayudar mucho, ya tienes una placa simple. Lo que sí es que nosotros le tomamos una radiografía a todos los pacientes de resonancia de las articulaciones siempre de rutina. Rodilla, 2 proyecciones, tobillo, 2 proyecciones, pie, 2 proyecciones, cadera, una sola proyección, hombro, 2 proyecciones, una P y una oblicua, y codo, 2 proyecciones, y muñeca, 4 proyecciones. Siempre debes de tener radiografías de tu paciente.
Bueno, pues muchas gracias a todos por la paciencia y por haber participado con nosotros ahora. Esperamos vernos ahora el siguiente mes con resonancia magnética de cirugía de ligamento cruzado anterior. Muchas gracias a todos.